López y el intendente de Lanús, que ahora va a ser investigado como corresponde. Sí, qué bueno, ¿no? Y qué bueno que Grindetti se tiene que presentar a la justicia y dar cuentas. Esa es la diferencia entre Cambiemos y otro gobierno, que los ministros, los funcionarios, los intendentes, los gobernadores están a la par de toda la sociedad. Y como entiendo que la justicia lo está convocando a Grindetti, está bien que Grindetti se presente, que aporte la documentación y que rinda cuentas por eso, ¿no? Como Así que corresponde. es sano, esto es la República. Sí, sí, Claro. sí, es sano y además es la discusión para saber realmente ante la justicia, que antes no prestaba atención, quién hace las cosas bien y quién las hace mal, porque si no estamos todos en el mismo terreno y si el señor Grindetti es responsable, que se haga cargo, y si no es responsable, que no lo responsabilicemos por algo que no corresponde, ¿no? Y trabajar también en leyes, Paulo, porque estos artilugios que se encuentran desde la política para que las declaraciones juradas de bienes no sean lo suficientemente completas como para poder saber con cuántos bienes ingresan y con cuántos bienes egresan de la función pública, me parece que hay que revisarlos mucho, hay que ser muy claros y que si hay movimiento o no hay movimiento de cuentas, no sea óbice para que las cuentas no estén en las declaraciones juradas. Sí. Tiene que ser muy restrictiva la normativa para evitar que cualquier persona se pueda amparar en un vacío legal para no rendir cuentas. Pero es todo... Así que hay que avanzar en eso. Yo no también. sé, Paula, si no es que hay muy malos controles o es todo muy trucho, porque por ejemplo el señor López, el revoleo de los bolsos, no tenía declarada la casa esa hermosa de Pacheco. Entonces, realmente llama la atención, ¿no? Porque cualquiera de nosotros, los terrenales... es lo más lógico, Pablo, que no tuviera declarado. Bueno, pero los terrenales... Es lo esperable. Bueno, sí, pero no tiene nada. Así la robé, tomen acá. No. Tengo 9 Pero palos perdón, verdes. yo no digo que sea un imbécil que ponga tengo 9 millones de dólares que son robados, pero digo, ¿cuáles son los controles para no detectar que López tenía 9 millones de dólares, 150.000 euros, que tenía plata de Qatar, que tenía 200.000 relojes, que tenía una casa no declarada? Porque si no, nadie declara nada, ¿no? Bueno, los controles no fueron profesionales, fueron controles de militantes, que lo que usaron es los organismos para tapar y tapar y tapar. Claro. Si uno ve cómo actuaron los peritos en la causa de enriquecimiento ilícito contra López, iniciada por el doctor Bonner Sanz, ahí te das cuenta también que la justicia falló, porque tanto los peritajes de la Gendarmería como los peritajes de los auxiliares de la justicia, o sea, de la Corte Suprema, de los peritos de la Corte Suprema, le estaban dando muy bien a una persona que tenía un nivel de gastos y un nivel de vida que no se condecía con su sueldo. Aquí, la verdad que la bueno impunidad... a ver, Paula, entremos un segundito. Yo le pregunté a Abel Fatala, que nos visitó en Intratables, digo, el señor López, ¿qué sueldo tendría desde la función pública, ¿no? Porque cuando uno es funcionario, tiene que escoger, ¿no? O sea, trabajo en la función pública y tal vez gano menos que en la privada. El sueldo del señor López era de 60.000 pesos. ¿Vos decís que la vida de él era muy distinta a 60.000 pesos? Más allá de lo que tenía robado. Por supuesto. Ah. Por supuesto. Él tenía un nivel de vida, altos viajes, casa en country, aunque no estuviera declarado, pago de expensas, gastos en tarjetas. Era evidente, vivía en una casa que importantísima, era una zona carísima. Entonces la realidad es que solventar solo el gasto de expensas, de impuestos de esa persona no te da con los ingresos declarados y su esposa jubilada. Acá lo que fallaron son los controles, porque los controles también estaban a disposición de esta banda. Pero los controles de todo tipo, los controles tanto institucionales, la FUIP, la UIF, la IGJ, que le permitió hacer las sociedades truchas que hicieron todos ellos, pero también los auxiliares de la justicia, que fallaron en los peritajes hacia Cristina Kirchner, los peritajes de Julio Devido, los peritajes de López. ¿Cómo pueden decir que pueden justificar sus sueldos y toda su vida se dedicaron a la política y nunca ganaron más de 60.000 pesos? Sí, resulta casi imposible. Es una vergüenza. La Sí. gente en su casa se siente estafada. Sí, Es bueno. terrible. Pero hoy también lo charlábamos acá con la mesa,
que hemos naturalizado cosas, por ejemplo, hemos naturalizado que las tierras en el Calafate se vendían a 7 pesos con 50. Hemos naturalizado que los únicos plazos fijos del mundo eran los de la familia Kirchner, que le daban una rentabilidad cuando no había tasas como ahora del 30 y pico por ciento. Entonces, o la naturalizamos o nos hacíamos los imbéciles para crear cosas que no corresponden, porque la tierra en el Calafate no vale 7,50. Ya sabíamos que no valía. Hoy, ¿cuál fue el número, Mariana? Gastaron $25.000. $50.000, compraron 2 hectáreas y las vendieron posteriormente a $2 millones de dólares. No todo el mundo tiene esas oportunidades inmobiliarias. Pero Paulo, digo, a ver, espera, porque no es solamente la política la que está involucrada, porque en ese caso puntual de la venta de terrenos de Calafate, sí, también la justicia estuvo viciada. En su momento se hizo una presentación, una denuncia judicial, sí, y se archivó, se cajoneó, porque en parte estaba Natalia Mercado, que era familiar, que claro, es familiar de los Kirchner, que no se excusó de investigar porque había un conflicto de intereses y la causa se cajoneó. Queremos familiares ahora, en la FIP todos, ahora, queremos todos familiares en la FIP. Claro. Claro, ahora se volvió a investigar y a reabrir la causa porque la situación en Comodoro Rivadavia cambió con los representantes judiciales. Yo lo que te pregunto, Paula, es, ahora que también se pone la lupa sobre la corrupción en la política, si también hay que empezar a poner la lupa sobre el accionar de la justicia pasada y la presente. Por supuesto, ya tendría que estar pidiéndose un jury a Romina Mercado, a Natalia Mercado. Una está al frente de las empresas, la otra hace de fiscal. Ahora, los mayores perjudicados de esa venta de tierras irregulares, ilícita, en forma ilícita, es el pueblo de Santa Cruz, y hoy vive las consecuencias levantándose todas las noches contra el gobierno de Alicia Kirchner porque los tienen absolutamente empobrecidos. La corrupción afecta la vida de quien la sufre, no crean que es algo que es ajeno. Imagínense si esas ventas, el municipio del Calafate lo hubiese vendido a $2 millones, ¿cuántas obras se podrían haber hecho en ese municipio y en esa provincia que, entre otras cosas, no tiene acceso a gas, no tiene acceso a agua potable en muchos de sus pueblos? Sí, se han construido barrios lo que nos ha pasado de emergencia. Lo que pasa es que no es normal. Ayer también puntualizado, más allá de estas señoritas de apellido Mercado, ¿se llama? Sí. Mercado, que tenían cargos determinantes, en la FIP, por ejemplo, había otra mujer que se la vincula con Baen, no nos importa si fue el amante, si no el amante, si tiene un hijo, si no tiene un hijo, también en la FIP de Chubut, con un vínculo muy fuerte con esa familia. Vimos que cuando hubo un problema en Bahía Blanca, directamente decidieron cerrar la sucursal de la FIP. Te estás refiriendo a Liliana Costa. Liliana Costa, exactamente. Sí. Más allá del vínculo o no, ella reconoce un vínculo de afecto con la familia. Dejemos si es amante o no es amante. Entonces se ha creado un circuito fantástico, ¿no? Sin ley, corremos todos los límites, hacemos lo que se nos da la gana, total, nadie nos va a llamar. Declaramos, no declaramos, los amigos están en la FIP, cerramos la sucursal. Es un sistema, la verdad, insólito, ¿no? A mí me gustaría preguntarle a Paula en relación Paulo. con todo esto. Sí, por favor, Paula. Sí. Ahora, después te formulo la pregunta. No, que cada vez hay más mugre, más pus, más cosas que nos revelan a nosotros como sociedad. Ahora, nosotros como políticos no podemos ser meros comentaristas de la realidad, tenemos que accionar. Tenemos que cambiar la ley del Consejo de la Magistratura, tenemos que cambiar la ley de declaración jurada, tenemos que revisar el accionar de los jueces, tenemos que revisar el accionar de Gil Carbó, tenemos que ver el accionar de los fiscales, tenemos que avanzar sobre las declaraciones juradas públicas de los jueces y los fiscales. Muchos nos pueden explicar cómo viven. Y eso también hace que los extorsione el poder político. Dan vergüenza a los jueces federales de este país, viviendo en countries, con custodia, en algunos de los casos en guetos, que no se los puede mirar, no se los puede tocar, sus hijos van a escuelas especiales, pero ¿desde cuándo no son mortales como el resto? Dan vergüenza, y la política, que tiene el rol constitucional, los legisladores, de controlarlos, tienen que controlarlos, porque si siguen ellos, va a seguir la impunidad en la Argentina, y no es el momento para que haya impunidad. Se llame quien se llame Macri, se llame Cristina, se llame Paula Oliveto, se tiene que terminar con la impunidad. Todos nos tenemos que hacer cargo del rol que tenemos en esta sociedad y rendir cuentas en la justicia, porque todos nosotros tenemos
la administración o la posibilidad Paula, de disponer sí. sobre la vida de las personas. Y mientras- Algunos legislando, otros administrando. Y mientras ocurre... Perdón. no, está bien. Y mientras ocurre esta situación que recién comentábamos de Néstor Grindetti o de otros funcionarios como Aranguren, donde también se están iniciando investigaciones, ¿qué debería hacer el gobierno del presidente Macri? ¿Pedirles que den un paso al costado hasta que se termine de investigar? ¿Cómo hay que manejar? Digo, ¿qué recomendación a este actual gobierno donde tiene ciertos funcionarios o intendente, en este caso como Grindetti, que están siendo investigados? Bueno, en el caso del intendente, el Consejo Deliberante está iniciando algún tipo de investigación y la investigación penal de él es absolutamente preliminar. Existen los resortes como para determinar su responsabilidad y eso está dentro de la órbita del municipio y el Consejo Deliberante de Lanús. En relación al resto, a lo que tiene que ver con el ministro Aranguren, yo entiendo, estudiando la temática, que existe algún tipo de incompatibilidad en cuanto al rol que ejerce y las acciones que tiene de la empresa. Entiendo que la Oficina Anticorrupción está por emitir dictamen y la verdad que en el ejemplo está la diferencia, ¿no? Habiendo un dictamen de la Oficina Anticorrupción que cuestiona este tipo de incompatibilidad entre las acciones de la empresa y su rol como ministro, me parece que habría que tomar medidas. Pero no está o él todavía el pone sus dictamen. bienes. Claro, pero todavía no está el dictamen. O sea, si el dictamen, para entender lo que podría pasar a futuro, si el dictamen de Laura Alonso, para contarle a la gente también que la tiene más vinculada, porque la conoce por su rol de diputada, dictaminara que hay una incompatibilidad, ¿qué debería pasar? Porque todavía no está el dictamen. Me parece que debería ser apartado o que se desprenda de los bienes y de las acciones que tiene. ¿Y qué pensás, Esto es muy claro, si existe una incompatibilidad no puede... Claro, acá también es bueno lo que vos estás marcando, porque cuando se pronuncie la Oficina Anticorrupción, lo que va a determinar que el señor ministro Aranguren tenga que optar, o me quedo con mis acciones en una empresa, o soy ministro. Porque como lo ponen en un plano similar a la corrupción K, quieren meterlo en esa orilla. Acá no le han encontrado un hecho de corrupción, lo que le han encontrado es una incompatibilidad. ¿Qué tiene que determinar el ministro? Absolutamente. O largo lo que tengo en la empresa petrolera. ¿Pero por qué hay que entrar en las comparaciones, Paulo? Yo no entro en las comparaciones. Pero digo, el kirchnerismo sí, No, está bien, pero... a ver dónde encuentran... Entonces dicen, no, pero responda a los entonces... voceros del kirchnerismo, entonces. Claro, Claro, ¿cómo? pero yo digo... Que responda a los voceros del kirchnerismo. Acá no estamos comparando. Acá Mariana le Pero está yo no pido preguntando. que responda a nadie, yo estoy diciendo que lo ponen en una línea acá lo que como se que juega fuera un si- delito. acá lo que se Y es juega- una incompatibilidad. Acá lo que estamos preguntando es si es legal o no es... O sea, acá no estamos haciendo juicio de valor sobre es corrupto, es bueno, es malo, es rubio, es morocho. Pero lo tenemos que hacer. No, lo que estamos preguntando es si es legal o no es legal, y Paula, que es abogada, seguramente lo sabe más que nosotros. O sea, ¿es legal tener acciones de una compañía y a Claro, su vez... ¿es compatible o contratarla? incompatible? Ese es el término. Puede acarrear conflicto de intereses. No estamos hablando de un hecho de corrupción. Entonces, esta situación deviene en que, de haber dictamen de la Oficina Anticorrupción, como yo creo que tiene que dictaminar, hablando de una incompatibilidad entre su rol de accionista de la empresa y su rol de ministro, en ese caso él tendrá que optar si se queda en el gobierno y se desprende de las acciones o, si renuncia a su rol de ministro. ¿Y qué pasa Esto es así. ¿Y qué pasa Y está bien que... Porque no conocemos, la verdad, la Oficina Anticorrupción, porque no tenía ni presupuesto, ¿no? El presupuesto lo utilizamos para otras cosas. Se pronuncia la Oficina Anticorrupción, determina, que va a determinar seguro que hay una incompatibilidad. El ministro tiene que optar. ¿Qué le da? ¿Un plazo? Y si no opta, actúa la Oficina Anticorrupción, porque acá el gobierno no puede hacerse el distraído si la Oficina Anticorrupción determina que hay una incompatibilidad del ministro. Bueno, la Oficina Anticorrupción es un organismo que depende del Ministerio de Justicia, es un organismo del Poder Ejecutivo. Sí. Hace una recomendación y a partir de ahí es una recomendación que es importante, porque la verdad que la Oficina Anticorrupción te da una recomendación, que no llama puede la ser atención. dejada de lado.
Y la verdad es que no es una cuestión de tiempo, me parece que tendría que ser de resolución inmediata, ¿no? Ajá. Porque parte de aceptar las reglas de juego es que cuando una oficina que se encarga de investigar las declaraciones juradas te hace una recomendación, bueno, tomarla en cuenta y actuar en consecuencia. No nos podemos hacer los distraídos ante esto porque sería repetir prácticas que nosotros Que no corresponden. Sí, de tanto hecho, Paula, tiempo en su objetamos. momento mucho se cuestionó la actuación justamente de Laura Alonso en relación con los Panama Papers, ¿no? Inmediatamente salió a hablar respecto de, digamos, de la cuenta en su momento del presidente Mauricio Macri, y ahora vos bien señalas esta cuestión de los tiempos, que es importante conocerlo en forma rápida. Yo te quería preguntar respecto de esto que vos también apuntabas sobre que la Oficina Anticorrupción depende en definitiva del Poder Ejecutivo. Digo, no es, digamos, como no ideal, si se quiere, que justamente quien tenga que controlar, entre otros al Poder Ejecutivo, forme parte de esa misma égida? Está muy mal ese diseño institucional, entiendo, porque a la práctica es muy difícil llevarlo adelante. El solo hecho de la dependencia y la forma de designación condiciona. Vos sabés que uno de los postulados que tiene el control público es la independencia entre controlados y controlantes. La politización de los organismos de control es una mala práctica, pero la realidad es que lo que a mí más me preocupa es que está diezmada la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Nación, que depende de Gils Carbó, que está totalmente desarticulada y que durante muchos años tuvo un equipo muy importante que se encargaba de investigar este tipo de hechos. ¿Se acuerdan del fiscal Molina? Después estuvo el doctor Garrido, gente muy especializada que depende del Poder Judicial, sumamente profesionales, apolíticos, y que la verdad que se haya diezmado esta fiscalía nos hizo mucho daño. Entonces tal vez las expectativas de la gente hacia la Oficina Anticorrupción son mucho más altas de lo que por su diseño institucional la Oficina Anticorrupción nos puede decir. Paula, muchas gracias por tu tiempo, un gusto como siempre. así. Un placer, gracias a Hasta todos. pronto, Paula Oliveto, legisladora, así con Lucila Entín, a quien le agradecemos mucho también, compartiendo con nosotros la segunda tarde. Bueno, llegamos a las 4:30. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, muy rápido, especialmente cuando podemos charlar y preguntar. Ya llega Facundo Pastor en un rato. Sí, ya te vas vos. Y sí, exacto. Bueno, Títulos. vamos a Falta, compartir. pero falta. Acá. Se quiere ir, Para pero darle- no lo para vamos darle- a dejar. Para darle ¿Dónde una vas a buena estar? acogida al señor Pastor. No te vamos a dejar que te vayas. Nosotros